¿Qué está ocurriendo en el CIDE hoy? Hoy, en su regreso a clases presenciales, los alumnos cerraron la carretera México-Toluca. Para ellos, la convocatoria para reformar los estatutos de la institución por parte del CONACYT no siguió los procedimientos que establecen los estatutos vigentes. Los estudiantes también hablan de la indispensable autonomía de los centros de educación superior. Para hablarnos de todo ello está con nosotros el historiador Jan Meyer, el discípulo de Luis González y González, quien nos enseñó a encontrar en la microhistoria, en los detalles, las claves para comprender mejor complejos fenómenos sociales. Gracias, Jan Meyer, por estar en Debate 22. Gracias a ti, Javier, gracias a ustedes por invitarme a dar un poco de información al gran público que no tiene por qué saber qué pasa en una institución tan pequeña y por qué, sin embargo, es algo muy importante para toda la vida académica e intelectual y científica de México. Pues empecemos por ahí. ¿Por qué es importante que se ventile el problema del CIDE siendo una institución tan pequeña y cómo puede afectar o afecta el resto del país? Lo que está pasando en el CIDE desde hace 56 días, en realidad empezó en agosto, pero digo 56 días porque hace 56 días que la directora de CONACYT nombró de manera ilegal, sin respetar las normas ni los estatutos, nombró a un director que la comunidad entera del CIDE, trabajadores, estudiantes y profesores, no acepta. Es importante no por el CIDE mismo, que es una pequeña, un centenar de profesores e investigadores y un centenar de trabajadores de base. Es importante porque es un botón de muestra de que hay un grupo en el seno del gobierno o en el seno de Morena, del movimiento que está en el poder, que va por todo contra la academia. Hoy empiezan con el CIDE. Si logran colonizar y destruir al CIDE, el paso siguiente será cualquier universidad, incluso de preferencia una universidad grande como la UNAM, en perspectiva de la batalla por rectoría en 2023. Pero también está la Universidad de Guadalajara, la grande Universidad de Guadalajara, que por cierto, hoy en la mañana habían mandado un autobús con representantes de los sindicatos de profesores, de trabajadores y de la poderosa Federación Estudiantil Universitaria, la FEU. Entonces, eso explica, desde tu punto de vista, que los propios universitarios de varias entidades estén, digamos, juntándose y apoyándose en esta lucha en apoyo al CIDE. Sí, llegó otro camión con delegaciones de 14 universidades. No tengo la lista completa, pero te puedo decir que estaba evidentemente la Universidad de Guadalajara, pero también la vecina Universidad Autónoma de Nayarit, la de Durango, la de San Luis Potosí, la de Nuevo León, la de Coahuila, si estamos hablando del norte, pero está también la de Oaxaca, la de Morelos, la de Querétaro y, perdón por las que, sino que no he tenido la lista completa de las 14, pero 14 delegaciones. Y los compañeros de Guadalajara nos informaron que la Universidad de Guadalajara está tomando la iniciativa de crear como un consejo permanente de todas las universidades para enfrentar la crisis, no solamente la crisis simbolizada por el intento de toma de poder en el CIDE, sino grave que todas las universidades del país. Hay que saber que
8 universidades no pudieron pagar el aguinaldo en este año y que varias universidades están al punto de la quiebra por la imposibilidad en la cual se encuentran de pagar las pensiones. La responsabilidad no es exclusivamente del gobierno actual, es una crisis económica de los últimos, yo diría, 10 años, porque los gobiernos sucesivos han disminuido, si tomas en cuenta la inflación, el presupuesto de las universidades. Y es un problema de todas las universidades públicas del país. He visto, sin embargo, que también universidades privadas se han sumado a esta lucha del CIDE, como la UDLAP, la Universidad de las Américas en Puebla. No, desde luego, y también el conjunto de Instituto de Educación Superior jesuita, y también el ITAM, y también el TEC de Monterrey. O sea, si estamos hablando de la opinión pública universitaria internacional, la batalla. Tenemos el y de Gran Bretaña, empezando por Oxford y Cambridge. Tenemos el apoyo de universidades hermanas del Cono Sur, de Chile, de Perú, de Brasil. Tenemos apoyo de Alemania, de Europa Central. Pero eso, digamos, a los responsables del asalto contra la inteligencia y contra la ciencia en México, pues les hace lo que el viento a Juárez. Así que tener el apoyo de la opinión pública a través de las redes sociales, de la prensa, de la televisión y el apoyo internacional académico es muy bonito, da gusto, da valor, pero no resuelve el problema, como lo acaba de demostrar la sesión que empezó hoy a las 9 de la mañana de la Asamblea de Socios del CIDE, reunión que motivó, que explicó por qué los estudiantes en el mismo momento cerraron la carretera Toluca-México. Tenemos que ir a un corte, Jan, y regresamos contigo. Les recuerdo que está con nosotros el historiador Jan Meyer. Jan Meyer tiene la opinión, con muchos elementos para demostrarlo, que la crisis del CIDE, que es bastante localizada y pequeña, entre comillas, es, digamos, una muestra de lo que puede ocurrir en otras instituciones de educación superior. Gracias, Jan, por seguir aquí. El que hayan tomado la carretera México-Toluca significa que se llevó a cabo ya la asamblea, como nos dimos cuenta, y también que se reformaron los estatutos de la institución. ¿Qué significa? ¿Qué se modificó, Jan? Bueno, los estudiantes habían anunciado ayer en un comunicado que en caso de tener sesión, esa asamblea convocada hoy a las 9 de la mañana, y de adoptar las reformas que agravian al CIDE, tomarían la carretera México-Toluca, Toluca-México, y eso lo hicieron durante 56 minutos. ¿Por qué 56 minutos? Me explicaron que son los 56 días desde el 29 de noviembre, el nombramiento ilegal del director que califican de espurio y de innombrable. Efectivamente, la Asamblea de Socios, que es la instancia, digamos, directiva suprema del CIDE, la Asamblea de Socios fue convocada por la directora de CONACYT, que presidió. En esta asamblea está representado varias secretarías de las MES, el Banco México, y está Colegio y el Fondo de Cultura como instituciones culturales. El tema, la agenda, era modificar los estatutos del CIDE en dos aspectos esenciales. Uno,
de que ya no sea necesario protocolizar el nombramiento del director, basta con que la directora de CONACYT diga el director es fulano de tal. Segundo punto, muy grave, los estatutos del CIDE, los estatutos legales del CIDE, el secretario académico, que es el segundo de a bordo, tiene que ser un profesor del CIDE, presente en el CIDE en los 2 últimos años. El director ilegítimo había nombrado como encargado del despacho, porque no lo podían nombrar como secretario en ese momento, porque los estatutos no emitían, a un profesor de la UAM, violando los estatutos, ¿no? Entonces, la solución que encontraron ellos es, por un lado, no protocolizar el nombramiento del director, porque el consejo directivo se había dividido sobre esto, y segundo, ahora se va a poder ratificar el nombramiento del profesor de la UAM como secretario académico del CIDE, y a partir de eso colonizar y tomar control del CIDE. Eso es ilegal, anticipo inmediatamente, porque en la constitución del CIDE, en sus estatutos, cualquier reforma a los estatutos debe ser sentada a la asamblea de socios por el consejo académico. Académico evidentemente no hubiera aceptado la modificación de los estatutos, que sería como suicidarse. Por eso digo, y por eso la protesta de los estudiantes, apoyados hoy en día por los profesores y los trabajadores del CIDE, por eso la asamblea de hoy no tiene validez jurídica y va a abrirse una larga batalla judicial en los tribunales, amparos, etcétera, etcétera. Lo interesante es que hoy, en la sesión de hoy, 5 socios aprobaron la reforma de los estatutos. Se trata de la Secretaría de Educación, de la Secretaría de Energía, de la 5. 2 votaron en contra, la Secretaría de Economía y el Colegio de México. Y hubo una abstención que fue Banxico. Lo interesante es que en la sesión anterior, que se suspendió por la oposición de varios miembros que no aceptaban el golpe de Estado que representan el cambio de estatutos, en la sesión anterior la SEP, el Fondo de Cultura y la Secretaría de Energía habían defendido el CIDE. A lo largo de la semana cambiaron de opinión. ¿Por qué cambiaron de opinión? No les sabría decir. La Secretaría de Educación, la señora Delfina, pues se encuentra bajo fuego tupido de los medios de comunicación por el escándalo del financiamiento de Morena cuando ella era alcaldesa. El Fondo de Cultura, Paco Ignacio Taibo había apoyado la candidatura alterna. Había 2 candidatos del CIDE. El que impuso CONACYT, pero estaba el señor Vidal Llerenas, miembro también de Morena, incluso militante, diputado, alcalde, exalcalde de Azcapotzalco, y Paco Taibo lo apoyaba. Como ya desapareció esa alternativa y esa posibilidad, bueno, pues dejó que su representante votara a favor del cambio. Y la Secretaría de Energía no le podría dar explicación porque sí estaba radicalmente en contra del nombramiento que se hizo. Lo único que puedo concluir de eso, ¿por qué cambiaron la CEP, el Fondo de Cultura
y CNR, pues yo creo que se dieron cuenta que hay una clara decisión presidencial de apoyar a la directora de CONACYT y por lo tanto al nombramiento del director ilegal. Es un análisis equivocado, pero la información que transmito la tenemos de parte de los que votaron en contra de la reforma de los estatutos. Y es muy interesante y muy importante no solamente que la Secretaría de Economía lo haya hecho. Y por cierto, la señora Tatiana Cloutier, hace unos días, interpelada por un estudiante, pero lo interesante es que el Colegio de México, que había sido muy prudente en toda esa historia, ahora sí tomó posición bastante firme, incluso su directora publicó un comunicado explicando por qué había votado en contra de los cambios del estatuto del CIDE. Pues bastante claro. Tenemos que ir a un corte y regresamos contigo, Jan. Muy bien. Jan Meyer, nos estabas comentando que con todo lo ocurrido hoy en el CIDE se anticipa una larga batalla judicial. Va a empezar por el CIDE, pero seguramente otras instituciones de educación superior se sumarán a la misma. ¿No te parece? Sí, mira, es una metáfora que no me gusta como metáfora. No quisiera que pasara eso. La metáfora es, el pasto está muy seco y cualquier chispa puede provocar un incendio. Mencionaba que la educación superior pública en general en México está en crisis, una grave crisis económica financiera de los recursos de las universidades. Algunas universidades tienen parte de la culpa por haber manejado mal sus finanzas, en algunos casos deshonestidades, pero el problema de fondo es el desinterés de por lo menos 3 gobiernos sucesivos que han dejado de apoyar como deberían apoyar la docencia en las universidades, pero también la ciencia. México es uno de los países en el mundo que dedica menos dinero en proporción a su Producto Interno Bruto. La semana próxima publicaré un artículo sobre esto. Estamos realmente en la miseria. Y no solamente comparando a China o Estados Unidos o Alemania, sino comparando a otros países latinoamericanos. Por ejemplo, Argentina. Argentina, que tiene problemas financieros permanentes y muy serios. La Argentina de los diversos gobiernos de izquierda y derecha de los últimos 20 años le ha dedicado unos recursos a ciencia que explican el peso de la ciencia argentina y la ausencia de la nuestra. Cuando el mismo CONACYT pretende en sus objetivos a 3 años, es un texto publicado en el Boletín Oficial el 28 de diciembre, que de aquí a 2024 la ciencia mexicana llegará a ser líder mundial. Es un sueño, es una pura utopía. Entonces, espero no equivocarme y espero que no ningún pirómano lance una mecha en el pasto que está muy seco. Pero por lo pronto, la resistencia del CIDE, que fue inicialmente una resistencia estudiantil, sigue siendo una resistencia estudiantil. Los estudiantes van a retomar sus clases, van a trabajar, van a terminar sus estudios, pero al mismo tiempo se van a lanzar en una guerra de guerrilla y le van a hacer la vida imposible al director impuesto. Pero al mismo tiempo ya despertó el temor y por lo mismo la conciencia de los intereses comunes en toda la comunidad académica del país. Antes de atacarse al CIDE,
CONACYT había tomado control y colonizado a varios centros públicos de investigación, empezando por el muy importante CIESAS, el Centro de Antropología Social, cuando hace tiempo obligó el director Fernando Salmerón a renunciar. En ese momento nadie se fijó, ni los medios de comunicación, ni nosotros. Y nadie defendió a Fernando Salmerón. Y después tomó control así de varios centros que ya hoy en día están totalmente controlados por CONACYT. Y posiblemente en la próxima sesión parlamentaria vaya a presentar la directora de CONACYT el famoso proyecto de ley de ciencia y tecnología que está congelado desde casi 2 años, porque hay mucha gente adentro de Morena que no está de acuerdo, y qué bueno que no están de acuerdo, porque sería repetir a escala nacional lo que está haciendo con la centralización y imposición de un pensamiento único. Y eso sería, pues, digamos, la muerte de la ciencia en México. Felizmente no hay mal que dure 100 años y estoy seguro que en el próximo sexenio, con todo, y presidente o presidenta terminaría esa ofensiva. Es algo de razón, que es el hecho de un pequeño grupo radical, pequeño, que tiene un apoyo muy fuerte, porque ha logrado ganarse el apoyo del presidente. Me llama la atención, Jan Meyer, que nos dices que parte de la desatención a la educación superior pues viene de varios sexenios atrás. ¿Comparten entonces un interés realmente solamente político por estos centros de educación o cuál es la ganancia que tendrían políticamente? Mira, mientras no haya marchas estudiantiles, que siempre terminan incontrolables, o en el peor de los casos manipulados por porros, pero digamos, los gobernantes mexicanos es que manifestaciones, protestas de profesores, no importa, pero manifestaciones estudiantiles, eso sí empieza a preocupar y a asustar. Por eso los mismos estudiantes pidieron la intervención, la mediación de la secretaría más política del gobierno, que es la Secretaría de Gobernación. Pero hasta ahora la Secretaría de Gobernación, por desgracia, se ha lavado las manos diciendo es un asunto educativo, le toca a las autoridades educativas resolver el problema. Pero el problema es que los centros públicos de investigación no dependen de la Secretaría de Educación. Es más, el problema del INA, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y el problema del ENA, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que es un bastión de la izquierda radical mexicana y que está hoy en día en protesta contra el gobierno, supuestamente de izquierda, se debe precisamente a la destrucción del presupuesto de la institución. ¿Y por qué pasó eso? El INA antes dependía de la Secretaría de Educación Pública y la pasaron a Cultura. Entonces, hoy en día, de la misma manera, nosotros dependemos de CONACYT, somos paraestatales. Las altas autoridades educativas no tienen nada que ofrecernos porque no tienen ninguna autoridad ni sobre el INA y la ENA, ni sobre el CIDE, ni sobre los 26 centros públicos de investigación. Entonces, aparentemente estamos en un callejón sin salida. Y por eso lo único que queda pues va a ser una larga lucha de trinchera hasta que ese equipo actual anticultural, anticientífico, antiinteligencia desaparezca del escenario nacional. Pues algo más que nos quieras compartir, Jan Meyer, estamos a punto de terminar. La resistencia necesita paciencia. Lo que más me impresiona de esa breve historia de las últimas semanas es que
los profesores nos hemos vuelto los alumnos de nuestros alumnos. Son los estudiantes que han... Ellos dicen, no sé. ¿Y por qué? Porque se sintieron insultados por un candidato a director y ahora director espurio, que les dijo que ellos eran unas esponjas que se bebían todo el pensamiento neoliberal que sus profesores fifí, neoporfiristas, conservadores les estaban endilgando. Al día siguiente salieron a la calle y el 29 de noviembre empezó su movimiento frente a las puertas de CONACYT, que no los recibió, no recibió su pliego petitorio, no se ha presentado a ninguna de las múltiples invitaciones al diálogo y cuando tienen miedo de que de repente algún juez valiente otorgue un amparo, jurídicos y su oficialía de partes para no tener que recibir alguna notificación. Pues muy bien, muchísimas gracias, Jan Meyer. Y gracias a ustedes por habernos acompañado aquí en esta nueva temporada de Debate 22.